Hola, soy Palmira Campaña, soy artista gráfica y autora de cómics y les mando un saludo a Círculo Mixup y a Multiversos NGM. Palmira, muchas gracias por esta entrevista. Hay tanto que hablar contigo que luego ya no sabemos ni por dónde empezar. Vamos a platicar acerca de tus orígenes como ilustradora y en qué momento también te gustó hacer el cambio a ser una narradora gráfica, hacer cómic en concreto, o si fue al revés. Platícanos un poco de eso, de tus orígenes y tus influencias. Bueno, de hecho, en un principio yo dibujaba y pintaba y a los 17 años gané la beca José Luis Cuevas para jóvenes creadores del estado de Guerrero. Y entonces desde ese momento decidí ser artista gráfica. Entonces empecé con la pintura y el grabado. Llegué a tener una exposición en Acámbaro, en el Museo de Acámbaro, en Querétaro, en la Cámara de Diputados, aquí en la Ciudad de México y en Acapulco, en la costera. ¿Y cómo fuiste desarrollando tu estilo? ¿Te gustó en particular algún artista y empezaste a imitar? ¿O tú misma te nutriste de diferentes medios? ¿Cómo fue? Sí, definitivamente yo misma me nutrí como de todo lo que veía. No estoy exactamente influenciada como por un solo autor, sino que de muchos autores que he visto, algunos cuyo nombre sé u otros que llegué a ver exposiciones que me marcaron, pero de donde no sé cómo se llama el artista y así. Porque vemos también como mucha influencia tal vez victoriana en algunas de tus obras. Ahorita vamos a revisar. ¿Cuál fue tu primer cómic precisamente con el cual pudiéramos decir este fue con el que se te conoció? Bueno, los primeros cómics que saqué fueron estos. De hecho hice 8 en total, saqué 6 y la idea de hacer estos era como una promoción para un cómic más grande que estaba haciendo, que al final no encontré dónde publicar. ¿Esto en la autopublicación entonces? Así es, esta fue por autopublicación. Yo fui quien busqué los medios de cómo editar el cómic y a qué imprenta mandarlo. O sea que fuiste autodidacta en todo el proceso. Así es. Desde dibujarlo, desarrollar tu maquetación, sí. Y después imprimirlo. Sí, y luego yo iba a venderlo al Tianguis del Chopo y a Bellas Artes y así iba preguntando si les gustaban leer cómics y animando a las personas a que leyeran mis cómics. Entonces ahora sí que literalmente empezaste desde abajo. Así es. ¿Y cuáles fueron las historias que te gustaba contar? Pues en esta época los cómics eran muy cotidianos, eran muy... estos en particular, los personajes, es lo que llamaban ninis hace un rato. Eran como estos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, muchos de ellos sí trabajaban, nada más que no trabajaban en cosas como del sistema. Y bueno, a mí me consideraban una nini. Entonces, era un poco autobiográfico, pero disfrazado con otros personajes, y también eran como vivencias en la Ciudad de México y en el Estado de México, cosas acerca del transporte, de ir a una exposición, de que la policía te corretee, ese tipo de cosas. Con la cual mucha gente también se identifica. Sí. Y después ya vino tu participación en otro tipo de cómics, en una antología, y ¿qué otra obra fuiste desarrollando? De hecho después hice un cómic que se llamaba Anecdotario, que era un webcómic, y ese netamente era autobiográfico. Todas las historias eran yo en una sola tira. Y ahora sí que anecdotario, pues son tus anécdotas. Así es. Sí, realmente el webcomic no lo trabajé muchísimo y al final siempre me gustó mucho más el tener las obras en papel. El formato físico te atrae más. Así es. ¿Y le sigues apostando todavía? Sí. ¿Y qué otras obras más? Pues la siguiente que saqué fue Fue una trilogía, El muchacho vaselina de Tepito.
Y todavía sigue un poco con la idea que tenía en Estelario de contar una historia más urbana, más de jóvenes que no se sienten exactamente como dentro del sistema y se sienten rechazados por el sistema también. De hecho, yo no estudié, apliqué a varias universidades, nunca me aceptaron. Entonces creo que en mis primeros personajes siempre trataba de meter a alguien así, jóvenes insatisfechos con la situación que estaban viviendo. De alguna forma proyectabas pues, lo que tus vivencias, ¿no? Así es. Sí, y por ejemplo, ya en particular fue de la zona de Tepito. Estuve yendo a Tepito. Bueno, primero fui a un paseo fotográfico del Centro Cultural Tepito y entonces ya a partir de ahí conocí a más personas, les fui preguntando si los podía entrevistar y me fue interesando como todo el micromundo que tiene Tepito porque mucha gente piensa Tepito y piensa violencia, pero Tepito es mucho más y es increíble como la comunidad tan cerrada que es porque entre todos se cuidan. Hay muchos lazos familiares, dirían algunos. Sí. ¿Y esto fue un proyecto autoconclusivo o tenía una continuidad? O? Sí, fue una trilogía. No. Así es. ¿Y todavía se pueden conseguir estos cómics en alguna tienda contigo directamente? Directamente conmigo. Así es. Ahorita al final vamos a preguntar un poco más de este detalle. Después pasamos al siguiente trabajo. De hecho, antes de terminar la trilogía de Tepito, salió... la portada no está llamativa, entonces igual les enseño algunos de los interiores. Partes de las páginas, los interiores. Y es un poco más como lo que tú estabas mencionando de que es más victoriano. Creo que eso es más que nada porque me gusta mucho el grabado y el grabado del siglo XIX y principios del siglo XX me influyó mucho. Y vemos que aquí hay una carga bastante importante de mucho detalle. Sí, así es. Sí, de hecho, yo creo que este está un poco más influenciado en mi obra como pintora, como artista gráfica. Que la has ido desarrollando a la par que tu trabajo en cómic. Así es. ¿Y aquí qué técnicas utilizaste, por ejemplo, para el grabado? ¿O? No, aquí utilicé plumilla y tinta. Y sí, me fui emocionando más para como dejar de utilizar estos plumígrafos. Uh-huh. Y me empecé a utilizar más plumilla porque me gusta mucho más cómo quedan las líneas, puedes jugar más con las texturas y con el significado de cada línea. Los tonos, los grises. Así es. ¿Y eso también fue parte de una serie o son también historias autoconclusivas? No, es uno solo. Es autoconclusivo y básicamente es una historia acerca de partes de sueños que he tenido. También en sí, como la protagonista soy yo. Aquí también ya vemos un cambio temático de tal vez el costumbrismo, como te decía, la cotidianidad. Así es. A temas más místicos, esotéricos. ¿Fue también parte de ti, de tu formación, o por qué te llamó mucho la atención estos temas? Pues la verdad es que creo que hay muchísimos temas que a mí me interesan. Y creo que después de probar de cosas como más cotidianas, incluso un poco más de crítica social, decidí hacer algo diferente. Como, pues sí, por el gusto de jugar con el cómic, de poder vivir más experiencias con diferentes historias. Y vas creando tus universos. Así es. Que no están conectados, ¿verdad? No tiene que ver una historia con otra. No. Todos pueden ser diferentes. ¿Y de ahí qué otro trabajo desarrollaste? Y bueno, fue, aunque
como que ¿Ya de cabeza? Sí. en intermedio, fui publicando en muchas antologías, pero esta es como una de las antologías más importantes. Fue para la editorial francesa Editions Felibet. Y aquí fuimos varios autores mexicanos. E incluso el libro está muy bonito porque es la familia mexicana, y aquí hay una portada y luego lo volteas y es la familia mexicana, y entonces está en francés, tanto en español como en francés en el mismo libro. ¿Ese se publicó aquí en México o se publicó en Francia? En ambos lugares. O ¿Sí? sea que todavía lo podemos conseguir aquí en México. No, se agotó en México. Sí, de hecho yo he querido contactar a la editorial para poder tener más, aunque de hecho todavía a mí me quedan unas 2 copias. Y por ejemplo aquí el concepto fue que cada autor fuese haciendo una historia acerca de un familiar, alguna historia que les pareciera importante. Esta fue mi historia, y es acerca de mi padre. Mi padre fue guerrillero en los años 70 y pasó 10 años en la cárcel. ¡Wow, qué historia! Y entonces, sí. O sea, tal vez conocerlo en su cabaña, sí. No, él estuvo en Guadalajara. Ah, Sí, eran diferentes lugares, pero era la misma lucha. Y entonces es bastante curioso porque él hizo unos escritos en la cárcel que le quitaron y que los dio por perdidos, pero años después, los pudo recuperar. buscando en internet los encontramos, que están en una biblioteca en California. Sí. Los giros del destino. Entonces, Y sobre eso basaste Ese es- entonces tu Así historia. es. Es como la adaptación de sus escritos ahora en narrativa gráfica. no, es acerca de como de ese momento brevemente en el que a mí me explicaron como qué había sucedido con su historia, y luego como yo después, o sea, me habían comentado de estos escritos, y después, años después, yo los busqué por internet y aparecieron. Toda una odisea de esto. Muy Así interesante. Sí, de hecho, la historia de mi padre es un cómic que está pendiente, que me encantaría hacer. De los dos, de tus padres dijiste. O de tu padre nada De más. mi padre. De tu padre. Ah, ok. Y luego, entonces ese fue en el Inter, dijiste, de otro cómic que también desarrollaste con como la otra portada, ¿no? Que tipo victoriano. Ajá. Sí, fue muy importante para mí porque fue la primera obra de fantasía que hice, justamente de eso de lo que te comentaba, de que quería abarcar varios temas. Ya después de hacer la historia de los sueños, como que quise hacer otra historia que fuese más ficción acerca de fantasía. Y esta, por ejemplo, se llama Ignífugo, y lo que quería hacer era una historia de ficción a partir de ciertos relatos, principalmente de Dinamarca, escandinavos, pero principalmente de Dinamarca. Y bueno, esto fue lo que se me ocurrió. ¿Y por qué Dinamarca en particular que te llamó la atención de...? Porque siempre me ha interesado Dinamarca, sí. Como que Su cultura te hay llama la atención. muchos lugares que me gustaría visitar, pero bueno, también me gustan mucho los lenguajes, y alguna vez leí que el danés era el idioma más difícil de aprender por su pronunciación, entonces yo empecé a estudiar danés. Ah, Y me interesó mucho su historia y lo pequeño del país, pero que está tan lleno de cultura y tan diferente a otros países. y de ahí entonces surgió esta historia. ¿También son Así es. algo autoconclusivo o está pensado también No, para hacer una fue historia? el primero y todavía quiero sacar los siguientes. Ah, ok. Y después este no fue tu última obra, ¿verdad? Todavía hiciste más. Así es. ¿Cuál es el trabajo? La última que saqué fue esta. Ujú.
que me llama mucho la atención, siendo trabajos a veces tan detallistas. La portada es La aparentemente muy portada sencilla. minimalista. Ajá. ¿Cuál es la idea de hacer eso? Pues a mí, bueno, es que de hecho me gustan mucho los sellos. Entonces, los sellos y el papel craft es como parte de mi marca. Uh-huh. Déjame enfocar bien ahí. Ajá. En los eventos, antes yo ponía toda la mesa de papel craft y los sellos también siempre han sido como una parte importante de mi trabajo. Entonces, ese tipo de portadas así como tan sencillas, pero con su sello, me encantan. Además, te da como de cierta manera la idea de que como cada pieza está sellada, cada pieza es única, individual. Como una especie de ex libris, tal vez. Sí. Y justamente cuando lo abres ya vemos ahí también la carga de trabajo. Así es. Sí. ¿Y Tarot cuéntanos un poco? Pues esta nació porque yo decidí, bueno, en un Inktober, más bien no fue como que decidiera hacer todo un tarot, sino que en un Inktober yo decidí tomar de tema las cartas del tarot. ¿Cada día hacías una carta diferente? Así es, todos los días estuve haciendo cartas. Entonces, creo que en línea no tuve tanto éxito, pero una vez que terminó, muchísima gente me contactó y me siguió contactando meses después y diciendo que si lo tenía y que si lo iba a sacar. Y así entonces decidí continuar las cartas hasta terminarlas. Y bueno, ese proyecto se ha estancado un poquito porque me gustaría sacar no solo la baraja, sino también hacer todo un evento. También de cierta manera el cómic también es parte como de ese evento, de ir más allá, de no tener solo la baraja, sino que tenga un significado mucho más profundo. Como contar una historia detrás del tarot. Así es. De hecho, la que vemos atrás de ti, la luna, es parte de esa. Sí es. Sí, es como la única carta que ahorita he hecho a color, pero incluso me gustaría trabajar unas cuantas más a color. Eso ya es otra técnica más, acuarela, acrílico, que... Es óleo. Óleo. Sí. Sí, de hecho todo lo que trabajo a color es óleo. No, bueno. Y entonces, ¿tiene alguna fecha como para cuando esté listo o todavía no lo tienes programado? Todo el proyecto, como dices, muy ambicioso. Sí, aún no. Yo lo quería sacar este año, pero este año a todos los eventos se detuvieron. Entonces, el próximo año, pero a quien le interese puede seguirme en las redes y ahí va a ver toda la información en cuanto salga. Muy bien, pues mira, pues estaremos al pendiente. Y vemos también a tu lado, tenemos la portada de Tercera Caída, la original. Así es. ¿Eso también es una técnica en óleo? Sí, es pintura al óleo, en tela preparada. Cuéntanos un poco acerca de ella, qué fue lo que te inspiró para hacer esta composición, esta idea. Bueno, en un principio yo también lo que quería era como que estuviera las letras, también hacer letraje, hacer tipografías me gusta mucho. Entonces quería unas letras que fuesen como de estos carteles antiguos de luchas. Y me emocionó mucho la idea de que la antología fuese a ser de todas creadoras mujeres y también querer hacer luchadoras mujeres. Y bueno, una cosa que como tomé mucho en cuenta en hacer estas figuras es que
me di cuenta, una vez que empecé a buscar, como que me di cuenta de que la representación de mujeres luchadoras, usualmente ponen una mujer que es como una modelo, pero vestida de luchadora. Y tú vas a las luchas y hay mujeres luchadoras y tienen como el mismo tipo de cuerpo que los luchadores, ¿no? Fuerte, pero chaparrito y que se vea, sí, dinámico. Entonces eso es lo que quería hacer con estas figuras, que no fuesen como un solo tipo de cuerpo como todo el tiempo se hace. Y bueno, lo que quería hacer como por la escena, estas son las representaciones de dos diosas. Esta es Coatlicue y entonces tiene algunos detalles como lenguas de serpiente y escamas de serpiente. Incluso la idea de esto es como un poco como una falda de Coatlicue, faldas de serpientes. Y entonces esta representa a la diosa Coyolxauhqui, y en la mitología mexica se habla de que Coyolxauhqui quería matar a Coatlicue porque había quedado embarazada de Quetzalcóatl por una pluma que cayó del cielo, y entonces la idea es como el que se enfrenten como directamente entre ellas sin que estuviera Quetzalcóatl de por medio. Entonces, sí, con esta idea de que Coatlicue como que cae encima, como que de cierta manera está en ventaja. Una portada muy apropiada para una antología de lucha libre mexicana y por autoras mexicanas. Tenemos entendido que, hasta donde sabemos, es la primera antología exclusiva hecha por mujeres. Sí. Y eso pues le da un toque histórico. Muy bien, Palmira, pues te dices que te podemos seguir en las redes. ¿Cómo te encontramos? Me pueden encontrar en Instagram como Palmira Campagna. Es como la ñ, no la puedo poner. Entonces es Palmira Campa GNA. Y en Instagram, no, en Facebook estoy igual. En Twitter también es igual, sí. Y ahí podemos seguir tu obra y tus siguientes lanzamientos. Así es. Bien a la par, entonces podemos encontrar productos tuyos tanto de cómic como de pintura. Así es, como pins, por ejemplo, y o como playeras. Aquí traigo la de la luna. Ah, precisamente la que está atrás, la de Así playera. es, sí, es esta. Sí, y ahí voy sacando más cosas. Ahí también me pueden contactar para comprar mis cómics, porque luego hay gente que me conoce como ilustradora y como pintora, pero también tengo narrativa gráfica. Tiene las dos facetas. Así es. En las tres, y contamos el tarot como algo aparte, porque ya, ¿cuántas cartas llevas de tarot? Todas, bueno. ¿Ya están todas? Las terminé todas, pero rehice unas. Entonces, son 78 en total, pero yo ya llevo como 90. Ah. No, pues una colección también importante. Así. Pues muchas gracias. Pues mira, ¿algo más que quieras compartirnos? ¿Que quieras decir que se nos haya pasado? Y también los invito al evento Mágica Verbena, que va a ser el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre en el Huerto Roma Verde. Ahí los espero. Ahí voy a tener todos mis productos para que puedan verlos y si quieren comprar algo. Pues mucho éxito. Gracias. Chao.